Y si yo fuera tú, yo me pasaría más adelante. Vamos a rifar un coche. ¿Verdad? No te puedes perder de la bendición. Le digo, es por fe, ¿no? Un día de estos, imagínate que rifemos un coche. ¡Wow! Estaría tremendo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Me voy a poner aquí un momento, porque me gusta verlos a todos. Y hoy quiero empezar la prédica de una manera diferente y me gustaría que te pongas de pie. Número 1. Número 2, me gustaría que saludes a alguien que no conozcas. Sal un momento de tu comodidad y saluda a alguien. Dile qué bueno que viniste, mucho gusto. Somos de amistad, de libres. Somos una iglesia basada en principios bíblicos. Sí, avancemos. Aquí grabando a la gente, saludándose. Eso es todo. Saludando al labio, si quieres. Saludando. Dile qué bueno que viniste. Al final te voy a invitar unos tacos de chicharrón, unos buenos tlacoyos. ¿Verdad? Bueno, ese es el número 1. No te sientes todavía. Ponte de pie porque lo tercero que me gustaría que hiciéramos es que levantes tu mano y te la pongas aquí, mero. O aquí, donde tú quieras. Y repitas conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Padre, yo dispongo de mi corazón. Señor, háblame lo que tú quieres hablar, Padre. Señor, cancelo toda cosa, Señor, que me quiera distraer, Padre. Y alineo mis pensamientos a tus pensamientos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Están listos? Arrancamos entonces. Me gustaría que me acompañaras al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 15. Ahí vamos a empezar. Ahora me gustaría darte un preámbulo de lo que va a ser la predicación. Y esta mañana quiero hablarte de dos hombres que fueron hermanos, de Pedro y de Andrés. Mira lo que dicen en el capítulo 16, versículo 15. ¿Ya lo tienen por ahí? Si no trajiste Biblia y hay alguien por ahí que tenga Biblia, pues acércate a él, que le no seas gacho, rompe una roca y dale el capítulo. Dale el versículo. Para que no se quede sin leer. Y dice lo siguiente, dice, entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado y no lo aprendiste de ningún ser humano. Voy a hacer ahí una pausa. Si me pones un poquito más de agudos, ahí no sé qué pasó. Sí, bueno, ahí está, ahí está. Voy a hacer una pausa porque me gustaría preguntarte y que reflexiones lo que te voy a ir diciendo. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser reconocido por alguien? Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, ¿no? Y de repente te preguntan, ¿cuánto es 9 por 9? Y inmediatamente tú quieres levantar la mano. Y cuando te dicen, ¿sabes qué? 9 por 9 es 81, ¿no? Y te dice la maestra, muy bien, tú sí sabes. En ese momento, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es tu sentir? Se siente padre, ¿no? Ayer tengo una hija que es vegetariana y una que es carnívora. No les digo quién es porque casi no se nota la diferencia entre la vegetariana y la carnívora, ¿verdad? Pero quiero decirte lo siguiente, ayer estaba yo comiendo y mientras comía, veía yo a mi hija Joana que estaba comiendo su elote, porque mi esposa hizo ahí un caldito de chamorro en salsa picosita con unos, ¿cómo se llaman? Unos chilacayotes.
unos buenos frijolitos y unas tortillas. Y entonces yo vi a mi hija que se estaba comiendo el elote y me estaba como queriendo presumir y me estaba mandando unos mensajes diciéndome, mira cómo como mi elote, ¿no? Y veíamos que las calabazas ahí, el chilacayote ahí estaba a un lado de la carne, como que las estaba haciendo así un ladito, ¿no? Y le digo a mi hija, tú debes de comerte lo que no te gusta, no lo que yo ya sé que te gusta. Porque así somos en general. Nos gusta ser reconocidos, nos gusta que nos reconozcan aquellas cosas buenas que hacemos. Y entonces cuando yo estaba leyendo este capítulo, imagínate que el mismo Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, Simón, hijo de Juan, en esta hora te ha sido revelado la palabra de que yo soy el Hijo de Dios. Imagínate eso, que tú puedas ser reconocido por aquellas cosas buenas o por aquella revelación que Dios te ha dado o te da. Estaría fabuloso. Mira lo que dice Mateo 16, seguimos ahí, versículo 17 y 19, dice, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. ¿Sabes una cosa? En ese momento, Pedro recibió el don de la revelación. Y dice, no lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y el poder de la muerte no la va a conquistar. ¿Qué significa esto? Que en ese momento a Pedro entonces se le había dado la revelación y además se le profetizó. Se le dijo, el poder de la muerte no va a conquistar a la iglesia. ¡Wow! A mí me asombra, porque yo platicaba con Janita y teníamos ahí un debate, ¿verdad? Porque le estaba hablando prácticamente a Pedro, que era el representante de la iglesia, y le estaba diciendo, la muerte no podrá tocar ni conquistar a la iglesia. Y yo hoy te digo que la muerte no puede conquistarte. Mira, dice ahí además que Jesús le dijo a Pedro, y te daré las llaves del reino del cielo. A Pedro se le dijo que prácticamente Dios iba a abrir las puertas del cielo, le iban a entregar las llaves a Pedro, y Pedro tenía la autoridad de hacer y deshacer en la tierra. Y dice ahí un poquito más adelante, dice, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Me voy a adelantar un poco, pero quiero decirte el día de hoy que tú formas parte de esa iglesia. Tú eres un pedacito, una piedra del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y eso significa entonces que si tú has recibido al Señor y lo has hecho porque Dios te dio ya la revelación y tú recibiste, entonces quiere decir que tú también tienes unas copias de las llaves del cielo. Y eso significa entonces que tienes autoridad. Mira, Pedro recibe el don de la revelación, pero ahora te voy a platicar lo que pasó con el hermano Andrés. Vamos a Juan 1, Juan 1, versículo 35. Dice 1:35, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Algunos estudiosos de la palabra dicen que Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y entonces dice que cuando Andrés escuchó lo que estaba hablando Jesús, inmediatamente dejaron sus cosas y le siguieron. Es lo que está diciendo. Y luego dice un poquito más adelante, dice, ellos iban atrás de Jesús y de repente dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, dice, ¿dónde moras?
y les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Bueno, para aquel que en su corazón está el ir y discipular y evangelizar, quiero decirte que Andrés tenía un corazón evangelista. Andrés tenía un corazón imagínate qué se necesita. Ayer estábamos orando y bueno, ya está pronto a irse a la carpa, ¿verdad? Creo que les quedan, hoy se van 2 días más. Se van 2 días, hermanas, y yo estaba orando por el pastor, porque en ese momento me cayó el 20 y yo dije: ¿qué se necesita para tener el corazón de ese pastor? Para ir solamente con un equipo de 20 personas tal vez, levantar una carpa y ponerse a evangelizar al lugar al que él va. No sabe si lo van a recibir bien, si lo van a apedrear, si se va a levantar algo en contra de lo que está haciendo el pastor. Y yo decía: caray, mínimo necesitamos orar por ese pastor. Y anoche empezamos a orar. Andrés entonces era un evangelista que compartía con Juan el bautismo el mensaje, ¿verdad? Y decía: arrepiéntanse porque el reino del cielo está por llegar, decía. Ahora, era entonces de ánimos arribotota, porque yo veía un comentario que hizo el pastor de la caja y él se sentía entristecido, él estaba entristecido, estaba agobiado, porque me imagino que él esperaba ver una respuesta completamente diferente aquí en Libres. En la mañana orábamos y decíamos: qué triste es que nosotros nos llamemos o vivamos en un lugar en donde se llamen libres, pero en realidad no estamos al 100% libres. Y estoy hablando de la población, no estoy hablando de los que ya conocen de Dios. Pero el pastor puso en su comentario en el Facebook, y él decía: me siento muy triste. Y además había sido un día en el que había llovido y se les inundó ahí toda la carpa. Entonces tú puedes imaginarte el corazón de ese pastor, puedes imaginarte la obra que está haciendo él, pese al clima, las inclemencias y las condiciones, con la gente que se puede encontrar, con el clima, con todas esas cosas que se pueden encontrar. Y lo mismo le pasaba a Andrés. Andrés era un evangelista, era alguien que todo el tiempo tenía que tener y ser entusiasta, todo el tiempo tenía que tener los ánimos hasta arriba. Andrés estaba consciente de todas aquellas experiencias que había vivido con Juan. Cuando tú estás pegado a un pastor, cuando tú vives y trabajas 24 horas al día y estás al pie del cañón, tú te puedes imaginar de todas las cosas buenas que puede ver un pastor. Pregunto, porque imagínate que tú tienes tu pastor, tú eres discípulo de tu pastor y de repente lo invitan a un viaje a Europa y tu pastor te dice: ¿sabes qué? Es necesario que vengas conmigo porque tú eres mi brazo derecho. ¿Te imaginas qué cosas tú podrías ver? O la visión que Dios puede darte y cambiar tu manera de ver y de vivir. Andrés le pasaba lo mismo. Estaba consciente de que había confrontado seguramente en algunas ocasiones problemas Juan el Bautista y él las había vivido, pero también seguramente cosas buenas le pasaban. Andrés estaba consciente de haber encontrado al Mesías y sabía que eso daría un sentido completamente diferente a su vida, y eso debía de ser compartido con todo el mundo. Pedro se le dio el don de la revelación y Andrés había tenido el don de la fe, porque dime entonces, yo estaba pensando mientras escribía esto, yo decía: fe se necesita para llegar a un lugar y de repente ponerte a hablar y compartir el evangelio y que nadie te conozca. ¿Cuánta es la fe que tú estás teniendo? Mira, ¿verdad? Andrés entonces recibió el don de la fe. Y Hebreos 11:11, ¿qué dice de la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que ¿Alguien ha trabajado su fe en los últimos días?
Porque decimos que tenemos mucha fe. Caminar, decía un pastor, ¿no? Lo oí que decía que a veces uno se siente que come unos pechugas de ángel. Pero no es así. La fe siempre tiene que ser probada también, porque la fe nos fortalece. Mira, ahora que pasó, todo lo que pasó con mi papá, uno siente que uno está fortalecido en la fe, pero cuando vienen esas cosas, ay Dios, sí te mueven el tapete. Estas dos cosas de las que les estoy hablando, de la fe y de lo que es la revelación, son dos formas de ver a Cristo en un pescador de hombres. Si tú tienes planeado convertirte en un pastor o en un evangelista, o simplemente tú quieres compartir el evangelio, tú tienes que moverte en esas dos cosas, en la revelación y en la fe. Porque no puedes compartir el evangelio pensando en que nadie se va a convertir o que nadie te va a aceptar. Tampoco puedes moverte sin una revelación, porque es necesario tener la revelación del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te pueda decir, ve con ese lugar. Una vez vino Isabel Pozos, y Isabel Pozos dice que se estaba moviendo en el Espíritu ahí en la iglesia en donde ellos se congregan, y de repente el Espíritu le decía, ve y háblale a esa mujer. Se necesita revelación, se necesita tener agudizado el oído para poder escuchar las cosas del Espíritu, para que cuando el Espíritu te hable y te pida que ores por una persona, en ese momento tú te echas a andar en fe. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ahora, mira lo que quiero decir. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Dice lo siguiente. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo, y ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Pedro lo que estaba diciendo en este versículo es que estaba hablándole a la iglesia, les estaba diciendo, amados, no se equivoquen. A mí se me dio profetizaron en mi vida, pero en realidad los que son y componen a la iglesia somos todos nosotros. Pedro lo que estaba diciendo es que la iglesia tiene que edificarse y construirse sobre la fe en Cristo, no sobre la fe en el pastor o sobre la fe que tienes en el mensaje, porque a veces caemos en ese error. A veces decimos, ese pastor está muy ungido, tiene buenos mensajes, el otro no me gusta tanto. O a veces decimos, en esa iglesia sí se mueve el espíritu, en esta no. O a veces decimos, ¿qué decimos? En esa iglesia no hay mucha fe porque no hay mucho diezmo. Porque cuando tú te mueves en fe, cuando tú te mueves entonces en la revelación, ya Dios, ya para estos días o para estos años de ser cristiano, ya Dios te debió haber dado la revelación. Que si tú das, recibes. Es un principio bíblico. Si todavía no te ha quedado claro, bueno, yo espero que esta mañana Dios te lo revele. Mira lo que dice ahí mismo, en 1 Pedro, dice, ahora ustedes entonces, además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo, y ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra de Dios que Dios les ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer.
Esto está tremendo porque mi Biblia dice lo siguiente: tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Ahora, esta mañana no estoy para hablarte de que si has tropezado o no has tropezado. Esta vez, más bien te estoy queriendo explicar que la piedra angular de la iglesia no era Pedro, sino la fe en Cristo que Pedro tenía. ¿Ok? Ahora, mira, vamos rápidamente a 1 de Pedro 2:10, ahí mismo, un poquito más adelante. Dice: antes no tenían identidad como pueblo y ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia y ahora han recibido la misericordia de Dios. Hermanos, iglesia, antes de tener la revelación no conocíamos al pueblo, no conocíamos, y por lo tanto, como no conocíamos, no teníamos ni identidad ni misericordia. Y este es un dato que no tiene nada que ver o mucho que ver con la prédica que te quiero dar, pero sí quiero recalcar lo que está diciendo un poquito más adelante, porque un hijo de Dios se tiene que mover no solamente en la revelación y en la fe, sino también en la identidad y en la misericordia, porque se supone que tenemos el llamado de la revelación. Ya Dios nos reveló que nosotros somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, entonces tenemos una identidad con el Padre, y el Padre tenía misericordia por la gente. Entonces es necesario que nosotros tengamos misericordia los unos por los otros. Hasta ahí vamos bien. Ahora, necesitamos entonces revelación para saber qué quiere Dios de nosotros como personas, como cristianos, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, papá, mamá. Knock, knock. ¿Qué quiere Dios revelarte? Ayer estaba yo haciendo ahí los últimos, afinando detalles. Y yo decía, tú estás buscando tener una relación y un encuentro con Dios como nunca antes. ¿Ya te lo reveló? ¿Y qué pasó? ¿Cómo van los resultados? Dice ahí, yo escribí, ¿verdad? Y yo decía, en tu trabajo, ¿cómo está la relación en tu trabajo? ¿Cómo te mueves? ¿O en tu escuela? Papá, ¿estás instruyendo bien a tus hijos? Porque si me dices que no, porque el Espíritu todavía no te lo ha revelado, pues ¿qué esperas para pedirle al Espíritu que te revele si tus hijos están siendo bien educados? O si tú dices, yo soy un buen cristiano, ok, ya te lo reveló Dios. ¿Y ahora por qué no vienes los miércoles? ¿Por qué no te congregas los viernes a la oración? Pienso muchas cosas, y yo digo, el pastor siempre nos animó. Cuando estuvo aquí, él decía, ¿verdad? ¿Cómo vamos a levantarnos y hacer una batalla espiritual si ni siquiera vienen los viernes a la oración? Hemos visto la manera de que los que traen coches y viven lejos, ahí los llevamos, y ahí doy 3, 4 vueltas. No te lo estoy diciendo, o no se los estoy diciendo porque, como Pedro, ¿verdad? Que era yo que me reconozca. Sino estoy tratando de animarte a que tú vengas y te congregues, mujeres los martes, reunión general los miércoles, viernes hay predicación, los domingos tenemos la reunión general. Pero a mí me gustaría ver que todos esos lugares que están vacíos, un día de estos, haya una persona, haya alguien que decidió, o más bien dicho, que tuvo la revelación del Espíritu Santo y el Espíritu lo trajo a este lugar, porque le dijeron que aquí podía encontrar las respuestas a sus problemas. ¿No te gustaría eso? ¿Y por qué no oramos por los asientos que están vacíos? ¿Por qué no nos movemos de esa manera? Porque a mí Dios me lo ha revelado. Papá, mamá, hijos, los hijos. ¿Cómo está tu relación con tus papás?
Porque sabes que hay cosas que necesitan ser reveladas en nuestras vidas. Por ejemplo, se me ocurre un joven que a lo mejor está pronto a estudiar la universidad y necesita pedir no solamente que su papá, su mamá o su amigo le den una orientación acerca de lo que tiene o no que estudiar, pero se me ocurre que también los jóvenes pueden levantarse y decir: Señor, aquí estoy, y haz conmigo lo que tú quieras y pon la carrera que yo necesito. Porque ¿sabes qué? Levantamos proyectos en nuestras vidas personales, pero los levantamos a la ligera y no nos ponemos de acuerdo como iglesia o tú con tu esposa, tus hijos. No nos ponemos de acuerdo y levantamos proyectos y los hacemos a la ligera. ¿Y qué crees? Que esos proyectos se ven truncados, o al final el joven te puede decir: no era lo que yo quería. Pues claro, porque no se lo pediste nunca a Dios. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, ahora, necesitamos tener una revelación, pero no, necesitamos una revelación para este tiempo, para mi presente, en todas las áreas de tu vida. Y necesitas la fe, que es la certeza de lo que habrá pasar en el futuro. Presente y futuro. Pasado, ¿por qué no? Pues ya pasó. Ya no estés preocupado por lo que no hiciste. Ya no te afanes por lo que pudiste haber hecho, por lo que pudiste haber sido. Ya renuncia a esas cosas. Ya pasaron. Ocúpate mejor de tu presente y de tu futuro. Que el Espíritu sea el que te dé la revelación y trabaja en tu fe. Mira, hablando del pasado, quiero decirte que mejor ya cancela todo eso y pidámosle mejor a Dios que Dios nos muestre, nos revele. Estoy hablando del pasado, obviamente, en tu vida personal, pero también estoy hablando, aquí en esta iglesia ha habido un pasado ya. Ayer fue ya el pasado. Ya dejemos lo que pasó y movámonos de una manera completamente diferente. Un día, ya les platiqué para todos los que han escuchado el testimonio de mi vida, para los que no se los voy a volver a decir rápidamente, pero cuando yo estuve muy enfermo de las crisis de ansiedad y de pánico, mi esposo ya me dijo: ya, quítate de tu cabeza todas esas telarañas y mejor pregúntate qué Dios quiere hablarte, porque nada más veo que estás en el yo, es que yo siento, es que no sé qué, pero no te has preguntado que Dios te quiere hablar. Ahora, yo desconozco cuál sea la circunstancia que tú estás viviendo en el hoy, pero ya te preguntaste qué Dios quiere revelarte. Ya te preguntaste si lo que te está pasando es porque Dios necesita tener un encuentro contigo, o sigues como yo. Ahora, si tú estás pasando por algún problema, por un tiempo de tribulación, bueno, yo también los he pasado. Y a mí mi pastor, cuando estaba yo en Yucatán, me dijo: ¿sabes qué? Todas esas cosas se te van a quitar cuando tú levantes la mirada al cielo. Es algo que nunca se me olvida y que toda la vida lo sigo compartiendo, porque ¿sabes qué? A veces somos tan testarudos, soy tan testarudo, que todavía me cuesta trabajo en mi carne dejar todas esas cosas que yo sentí alguna vez, porque estoy afanado en el pasado, pero no estoy pensando ni en el presente ni en el futuro. Te voy a decir algo que ahorita se me está viniendo a la mente. Cuando yo estaba, que recién yo había nacido, tengo una laguna mental de 1 año y medio o 2. Janilla me pregunta: ¿te acuerdas cuando hicimos esto? ¿Te acuerdas que fuimos a esto? ¿Te acuerdas que tú llevabas a niño? No me acuerdo. Porque estaba yo tan encasillado en lo que a mí me estaba pasando, que mi cerebro bloqueó tantas cosas que hoy en día no recuerdo. No es algo que yo haya planeado. Ya no pienses en cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. Ya no te afanes en eso. Ya Dios ya nos renovó, ya Dios nos transformó. Ya ni siquiera te preocupes por el mal testimonio que diste el día de ayer. Preocúpate por el que vas a dar hoy, por el que vas a dar mañana. Ya quita eso de tu mente. Es que me dijeron, es que yo era, es que no sé qué. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces estamos pero tan enfocados en nuestro Egipto, que a veces extrañamos nuestro Egipto.
Egipto representa el pasado. Y ahí cuando están en el pasado, ahí estaban, hay por ahí unos versículos que dicen, para esto nos trajiste aquí al desierto, Señor. Allá donde estábamos en Egipto comíamos pollito y pan todos los días. Y aquí puro maná, ya estamos hasta el copete de puro maná. Y a veces así nos pasa. Nos hacemos cristianos y tenemos que morir a nuestra carne y a nuestros deseos. Y tenemos que caminar en una sola dirección. Y cuando vamos en ese caminar y en esa dirección, de repente te invitan, aparecen los amigos, aparecen las tentaciones. Dejas estacionados a los demonios allá afuera y cuando sales te los vuelves a echar a la espalda y les sigues. Vámonos. Eso les dije una vez a los jóvenes, ¿no, jóvenes? No podemos seguir así. Obviamente, mira cómo son las cosas. ¿Qué tan mal estamos los de afuera, no? Porque los de aquí pues ya conocemos al Señor. Pero mira, algo que siempre nos llamó la atención es que gana la selección y lo festejas, te da gusto. Pero hay gente que lo festeja autodestruyéndose. ¿De qué manera? ¿Verdad que sí saben? Sí los conocen. Entonces, ok. Y mira, yo aquí, por ejemplo, a veces salgo a correr en las mañanas. A veces, pues, más a veces que de día, ¿no? Porque ahorita me metí y ya está haciendo nuestro yo. Sí, siempre uno tiene que tener un pretexto, ¿no? No te creas. Pero, por ejemplo, yo veo y hay partidos de béisbol allá. Me imagino que igual, ¿no? Gana o pierde, siempre es lo mismo, porque yo siempre veo tapizado el suelo de botes de cerveza y basura a diestra y siniestra. Se necesita revelación de Dios para saber que eso está mal. No, ¿verdad? Pues eso es algo que es un principio, ¿qué quieres? De cultura. Mira, te va a parecer, a ver, jóvenes, ya les he dicho, tengo 43 años, o sea, estoy así como que medio vapor, ¿no? No estoy chabacón todavía, pero yo les he dicho, y tengo muchos amigos en el internet, en el Facebook, pero me llama la atención que las muchachas ya está como que se toman así la foto, ¿no? Desde arriba, y paran la trompa, y sacan la pompi, y se toman la fotografía. No se necesita revelación para saber que eso está mal. ¿O sí? A ver, jóvenes. Entonces, ¿por qué se comportan así? Porque ¿sabes qué es lo peor de todo? Que hoy en día vemos las cosas buenas, malas, y a las cosas malas las vemos como buenas. Y lo peor de todo es que empezamos a acostumbrarnos a eso, ¿no? Ya lo ve uno y dice, esa es la hermana de la iglesia tal. Ese es el hermano de la iglesia tal. Y ahí le sigues dando y hasta le das like, ¿no? Exacto, y mire, otro que estaba yo viendo, los chavos metidos en drogas y dejando sus estudios porque eso es cool. Te voy a platicar algo que me llamó mucho la atención y lo compartí algunos días que estábamos en oración. Mira, llega un muchacho conmigo con problemas de drogadicción y el muchacho está batallando porque ya no quiere. Pero tiene unos amigotes que no, ¿para qué te cuento, verdad? Pero yo le decía al muchacho, por favor dime, cuando ustedes están ahí reunidos, a ver, jóvenes, otra vez esto es para ustedes. ¿Les pagaron o qué otra? ¿No? O bueno, que cada quien se ponga el traje que le corresponda. Pero mira, cuando tú estás ahí metido con tus cuates, que estás haciendo las cosas malas, yo me preguntaba y yo decía, ¿de qué platican? O sea, ¿cuántos problemas del mundo solucionan? Sí, ¿no? O sea, de sentar ahí y decir, no, hombre, yo creo que con que nos vamos a echar, vamos a solucionar aquí los problemas de drogadicción, ¿no? O la policía se va a activar, no sé qué platican. Yo le decía, joven, ¿sabes qué? El problema es que tienes un mal enfoque de tu vida. Por eso estás en el lugar que estás, porque no tienes los amigos que deberías de tener. Porque no estás viendo las cosas que deberías de ver y porque no estás escuchando las cosas que deberías de escuchar. Nosotros como cristianos nos reímos. Yo me estaba riendo cuando estaba escribiendo esto, pero yo decía, tenemos a veces un mal enfoque como cristianos, porque a veces hay cosas de las cuales somos partícipes y inocentemente le damos un like, levantamos la manita de lejos, ¿no?
O te pones detrás de una columna y le haces así, y ya escondes el brazo y ya sales del poste. Chavos cristianos hablando como el Pepito de los cuentos. Yo he oído chavos así en la iglesia que hablan así, y dices, ay, Dios mío. Pero no solo eso, y ponen manos. Y bendicen a la gente. Sí, porque cuando están afuera, hablan de unas cosas y cuando están aquí adentro son otros. Pero mientras ya te pusieron tus manos, quién sabe que sus manos, y quién sabe que te transfirieron allá. Exactamente. Señores, yo sé que aquí no hay de esos, pero sí los he oído. De señores que están tratando de seducir chavitas. ¿O no? Hasta señoras intentando seducir a chavitas. Si estoy diciendo mentiras, digan. Y bueno, le pasamos a la segunda. Te voy a contar una historia bien grave. Unos hermanos, hombre y mujer, se casan, el chico se casa con la esposa y la chica se casa con el esposo. Y entonces después de un buen tiempo, los esposos de los hermanos, la esposa y el esposo, se empezaron a frecuentar entre ellos. Y entonces tuvieron una relación los esposos de los hermanos. Nada más fíjate hasta dónde cae uno. Se necesita revelación para saber que esas cosas están mal. Hay cosas que no necesitan ser reveladas. Cuando esas cosas suceden normalmente en la iglesia, o más bien dicho, el que no está bien cimentado, le da la enfermedad del hermano no hay mal. ¿Sí se acuerdan del personaje ese? El que dice, no hay, de Héctor Suárez, ¿sí? ¿Qué no hay? Pues es que no hay un encuentro con Dios, es que yo no he tenido un encuentro con Dios, es que no hay conocimiento, es que no hay revelación, es que no hay fe. Si tú eres de los que estás pasando un momento en el que tú te sientes que no has tenido un encuentro con Dios, que no has tenido un conocimiento, o que no tienes un conocimiento, porque hay gente que dice, es que yo por más que leo, nomás no entiendo nada. Yo por eso me compré una Biblia NTV y una NBI, y tengo mi Reina Valera. Por si no entiendo una cosa, entiendo la otra, y si no la otra, y si no pregunto. Pero no puede ser ese un pretexto. No hay revelación, dicen los cristianos, es que no hay fe. Pero pues, ¿cómo quieres tener revelación? ¿Cómo tienes que tener un encuentro? ¿Cómo quieres tener el conocimiento si no lees? Una persona me decía, ¿cómo les fue ahí con la carpa? Digo, bueno, al pastor no le fue, yo oí un día, el primer día que fui a la carpa, y el pastor decía que la carpa había estado abarrotada todo el mes que estuvieron ahí en Oriental. Dice, y aquí yo esperaba que la gente respondiera al llamado, pero vemos que no respondió y estoy un poco decepcionado. Y encima de todo ya nos pidieron el lugar. Ya no puedo seguir trabajando. Y yo decía dentro de mí, ay, ¿cómo son las cosas? Porque el que quiere no puede trabajar. ¿Alguien conoce al hermano Chicharito Hernández? ¿Sí lo conocen? Pues como dice él, imaginémonos cosas bonitas. Imaginémonos una vida en donde tengas un verdadero encuentro con Dios. Que tu encuentro que tengas con Dios, que sea un encuentro que vaya más allá de lo que tú habías imaginado. ¿Cuántos dicen o pueden decir esta mañana, yo he tenido un encuentro con Dios sobrenatural, transformó mi vida, ahora soy otro? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya por fe o que sea. ¿No? Pero necesitamos tener un encuentro con Dios. Lo mismo es con el conocimiento, lo mismo es con la revelación, y es necesario que tus ojos de la fe sean abiertos. Fíjate lo que dice en Mateo 14, 22.
Es una historia muy conocida ya por todos. Seguimos hablando de Pedro y Andrés. Mateo 14, 22, 33 dice: inmediatamente, no dice el título, Jesús camina sobre el agua. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago. Mientras él enviaba a la gente a casa, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Y mientras estaba ahí solo cayó la noche, y mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme. Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas, a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló inmediato y les dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro le llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí ven, dijo Jesús. Sí ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Y entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. Siempre les he platicado y he compartido en el consultorio cuando he tenido la oportunidad, hablando de las cuestiones del temor. Me va a desviar un poco, pero cuando yo estoy hablándoles a las personas, aquellas que padecen de ansiedad, de pánico, sensación de falta de aire, sensación de eso, me acuerdo siempre de estos versículos, porque era un momento en el que yo tenía que demostrar, cuando a mí me estaban pasando esas cosas, en quién había yo creído. Entonces, Pedro representa la inmadurez, la inexperiencia, esa personalidad que algunos tenemos, que de repente somos de carácter explosivo, arrancamos sin pensar ni hacer las cosas, o tal vez sí. Pero Pedro estaba ahí en la barca. ¿Y cuántos de ustedes han estado en la barca? Que de repente tienes una prueba y que tú dices: confío. ¿Compramos un coche? Sí, lo compramos. Sale, tú te avientas porque tú, en tu fe que no has desarrollado, pensaste que podías pagar un coche. Así me pasó a mí. Cuando yo compré mi primer coche, lo compartí alguna vez. Cuando yo compré mi primer coche, yo pensé que le iba a pasar. ¿Y sabes qué? Hice una compra fuera de tiempo, sin consultarlo a Dios primero. Y cuando me di cuenta, tuve casi que regalar el coche para poder terminarlo de pagar. Ahora sí, como dice el dicho, me embarqué en un problemón que yo no quería, porque inmediatamente me bajé de la barca y dije: de aquí soy. Y que es que voy caminando muy seguro de mí mismo, y cuando de repente me vi, ya iba yo sumergiéndome y las deudas hasta acá. Ahora, hago el mismo cuestionamiento. Cuando tú estás ahí, jóvenes, los que estudian, cuando están ahí en la escuela y vienen las pruebas, ¿qué haces? El pastor nos decía, ¿no? Te camaleonizas, te haces igual que tus cuates, comienzas a hablar igual que tus cuates, porque piensas que de esa prueba sí vas a salir victorioso. Y de repente te encuentras un día a tu cuate en la calle y Satanás inmediatamente te avergüenza, ¿no? Porque luego dicen: pues no, que eras cristiano, mira cómo hablas, también eres de los nuestros. O en tu casa, papá, mamá, todos los que somos papás, yo soy papá, he tenido pruebas que sobrellevar. Ahora, vienen las pruebas y todos al principio, ¿qué decimos? Gracias, Señor, por la prueba. Gracias, Señor, porque este es el tiempo que yo estaba esperando, porque, Señor, ya era hora de que a mí me tocara, como Pedro lo hizo, ¿verdad? Dices: gracias por el trabajo, gracias por esto, gracias por lo otro. Pero cuando vienen las pruebas, se te olvida del milagro, se te olvida la fe, se te olvida la revelación.
que habías tenido en un principio y comienzas a hundirte. Y entonces activas el poder de los cristianos fantásticos, ¿no? Y dices, por el poder de los cristianos fantásticos, transfórmenme en Pedro, ¿no? Para que yo tenga la fe de Pedro. Pero ya cuando se te va olvidando un pequeño detalle y se te va olvidando que Pedro, con todo y su valentía, se hundió, porque dudó. ¿Has dudado alguna vez del poder de Dios? Yo sí. ¿Sabes lo que es ver a mi papá que estaba postrado en la cama ahorita que estuvo en el hospital, con un suelo, un montón de botellas, que lo estás viendo que ya prácticamente está más para allá que para acá? Y yo tratando de orar, y hay un montón de gente, y yo decía, Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero es un milagro, porque lo que estoy viendo no me gusta. Es más, estoy dudando que puedas hacer algo, Señor. Sí, si no creas que como pechura de ángel también. O sea, yo también tengo mis aflicciones, yo también paso por esas pruebas. Fíjate la diferencia de Andrés. Andrés también iba en la barca, y Andrés había recibido el don de la fe. Andrés era un discípulo que estaba pendiente de los discípulos y de las profecías del Señor. Acuérdate que Andrés ya había tenido un contacto y estuvo trabajando con Juan el Bautista mucho tiempo. Cuando tú trabajas en la iglesia de tiempo completo, sabes que hay proyectos a los que tú tienes que decirles, espera, porque todavía no es el tiempo. Y entonces tomas un descanso y dices, pero los congregantes tienen prisa por hacer las cosas, pero no lo consultan. Y entonces siempre va a haber un Andrés que se va a tomar un tiempo de estar sentados y viendo cómo te descartas en tus propias fuerzas. Porque aquello que tú querías levantar, que te dijeron tu pastor, tu pastora, o incluso Dios no solamente habla a través de los pastores, Dios habla a través de los esposos y las esposas, de los papás y de las mamás. Y de repente tu esposo te dice, ¿sabes qué? Todavía no podemos comprar la televisión, aguántame tantito, espérame un mes más y lo compramos. O de repente dice, ¿sabes qué? Estamos a hablar con los niños. Y el esposo te dice, espérate, vamos a esperar un tiempo que Dios, vamos a ir a las escrituras, vamos a ver qué dice Dios, vamos a tomarnos un tiempo de oración y vamos a hablar con ellos. Pero no es así. Lo primero que hacemos es lo que hizo Pedro. Tenemos arranques impulsivos que nos llevan a hundir más adelante. Juan 6.1, mira, vamos a Juan 6.1. Esto me encanta porque sabes que Dios me estaba hablando mucho en estos 2-3 días. Me traigo esto clavado ahí. Te lo voy a leer. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Y entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Voy a hacer una pausa ahí. ¿Cuántos Felipes hay aquí? No de nombre. No de nombre. Pero ¿cuántos de repente Dios te pone a prueba? Porque dice ahí que puso a prueba el corazón de Felipe. Estaba Felipe junto a Jesús y Jesús se volvió y le dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer, Felipe? Yo creo que Jesús ha de haber pensado, Suelta me va a decir, pues no sé, levanta las manos o di lo que tú sabes decir, pero haz el milagro. Pero Felipe lo primero que se le vino a la mente fue decirle, ¿y ahora dónde vamos a comprar tanto pan? ¿Y ahora cómo vamos a hacer esto? ¿Y ahora cómo vamos a comprar esto para la iglesia? ¿Y ahora cómo vamos a poner? ¿Y ahora cómo nos vamos a mover? ¿Y ahora cómo esto? ¿Y ahora cómo esto? ¿Sí te suena eso? Que todos tenemos un Felipe por dentro. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer con la escuela? Que van a entrar a los niños. ¿Y ahora cómo le voy a hacer con este cuate? Que ya trae su chava. ¿Ahora cómo
¿cómo le voy a hacer con esto? Para todos nosotros un Felipe, todos tenemos un Felipe. Y más adelante dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Uno de sus, espérame, dice Felipe, le respondió, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que sabía hacer. Y Felipe responde, 200 denarios no van a alcanzar para cada uno de que tomen un poco. Pero uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pues, fíjate esto me encanta porque a mí me lo dio Dios. Fíjate. Pedro, Andrés, está también ahí junto al Señor. Para mí, Andrés era como ¿cómo se llama? El discípulo que estaba encargado de la, ¿cómo se llama? De la logística. ¿Saben cuántos estaban en el monte escuchando el sermón? 5,000. Bueno, ¿quién anda entre 5,000 buscando panes y peces mientras el Señor anda compartiendo? Porque no me lo imagino, el Señor aquí compartiendo 5,000 personas y Andrés entre las personas caminando buscando panes y peces porque sabía que el Señor iba a preguntar, ¿y ahora qué les vamos a dar de comer? Y entonces Jesús les dice, Andrés le dice, pues ¿sabes qué? Aquí hay unos panes y 2 peces. Pero después Andrés pone a prueba a Jesús, porque le dice, pero pues ¿qué es esto para tantos? No inventes. ¿Has puesto a prueba a Dios? Yo sí. Por eso es que esta predica era para mí. Dios siempre te va a poner a prueba. Dios siempre te va a levantar un Felipe que ponga dudas en tu mente. Un Felipe que te haga dudar y que te diga, yo no creo que puedas hacerlo. No naciste para esto. No vayas ni 10 veces. No va a ser suficiente. Lo que tú hagas en esa iglesia nunca es suficiente. Siempre están inconformes. Nunca les gusta lo que haces. Siempre siempre Felipe te va a hablar así. Pero también siempre se va a levantar un Andrés en tu vida. Y ese Andrés te va a decir, mejora tu ánimo, cambia tu mentalidad, mejora tus resultados, enfócate, ten más autonomía y mejora el ambiente espiritual. ¿No te has topado con gente que de repente llega y te pregunta, ¿cómo estás? Más o menos. No te preocupes, échale ganas. Dios está contigo. Dios tiene el control. ¿Te has topado con gente así? Yo sí. Ahora que estuvo mi papá ahí en el hospital, estuvo hablando Víctor Meléndez. Los que no lo conocen, estuvo con nosotros hace tiempo. ¿Sabes cómo me estuvo hablando Víctor? Ya llegué a un punto en que ya casi apago mi teléfono. Porque son de esas personalidades de un Andrés que se levantan y te están diciendo, ánimo, échale ganas, estoy orando por ti. No, el enemigo no prevalece y Dios va a hacer un milagro en la vida de tu papá y en la de ustedes. No manches, ¿qué pasó? Dios siempre va a levantar un Andrés en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en la iglesia, en el trabajo. Estás desanimado en la iglesia, ¿sabes por qué? Porque a veces preferimos guardar silencio. ¿Por qué van a decir? Les preguntas, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo vas en tu casa? Bien. ¿Y tus hijos? Bien, todo bien. Pero los ves todos cabizbajos. Y no vienen a la iglesia porque ellos no encuentran la manera de salir de ese mar en el que están estancados. ¿Qué tan fácil sería acercarte con alguien y decirle, ora por mí, porque no me siento bien, porque estoy pasando esto con mi esposo, porque estoy pasando esto con mi esposa, porque me está pasando esto con mis papás, porque me está pasando esto en la escuela, porque estoy viviendo cosas que yo nunca quería haber vivido, pero que yo quisiera que alguien me dé ahí una empujada, pero ni siquiera eso hacemos, porque prevalece en nuestras vidas más un Felipe que un Andrés.
Andrés tuvo fe y puso a prueba a Jesús. Cuando tú tienes un problema y hablas con Dios y le dices, Señor, tengo estos 2 panes solamente y estos 5, estos 2 peces y estos 5 panes, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Tú qué le dices a los problemas? ¿O te entra la duda? A mí me pasa. De repente no veo, mi Janilla me dice, oye, no me quedan los pantalones a Joana y ya están rotos. Y digo, ¿qué hago? Si yo pudiera, le compraría yo más. Janilla me dice, oye, ya hay que pagar lo que pedimos. ¿Cómo le hago? Señores, ¿qué quiero hacer? Porque no tengo ni tenis. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le haces tú? Cuando tú estás pasando problemas, ¿tú qué haces? ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Qué tú haces? Mira, mi mamá un día estaba yo aquí y me preguntó cómo me iba. Y le dije, ¿sabes qué? No me está yendo bien, tengo que pagar algunas cosas, pues no sé qué voy a hacer. Y mi mamá me dijo, pues pregúntale a Dios. Y le dije, Señor, ¿cómo vas a resolver esto? Me fui. Pero cuando llegué a mi casa, te prometo que yo dije, Señor, tú tienes el control. Tú tienes el control de la economía. Tú dices que puedes hacer milagros, Señor. Y dice que el que busca, entonces yo te busco. Y de repente se va Janilla de vacaciones y mi suegro le regala 14 pantalones a Joana, a la Janilla como 10 pantalones. Bueno, hasta perfume me tocó. Y cuando viene me dice, la escuela ya la pagué. ¿Y cómo le hiciste? Pues no sé, hermano, porque todavía una semana antes de las inscripciones no tenía yo ni un quinto. Y además, pues tengo que ayudar al jefe. Y entonces en la medida que puedo le digo, ahí te van una lana para que te ayudes a mi papá. Pero pues, no creas, me confieso aquí delante de ti, no creas que camino en una nube. Ha sido puesta mi fe a prueba. No siempre he confiado, pero Dios siempre ha sido fiel. Y esta mañana quiero compartir contigo que si tú estás pasando por momentos así, no te decepciones, no te desilusiones, no te agobies, ni por tu pasado. Acuérdate, ya el pasado ya pasó. Mejor pídele a Dios que tú ponga las cosas en tu presente y que tu futuro sea todavía mucho mejor. Malaquías 3:10 me encanta. Y vamos a leer la tercera parte de Malaquías. Me di a la tarea de buscar algunas versiones, porque está hablando acerca de lo que es el diezmo, pero no nos vamos a enfocar en eso. Mira, voy a leer ahí donde dice, dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Fíjate lo que dice ahí. NBI dice, les abriré la ventana de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. NTV dice, tendrán suficiente espacio. NBI dice, hasta que sobreabunde. Dios habla hoy, dice, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. ¿Quién ha recibido bendición? No estoy hablando de lo económico, no se basen solamente en la economía, pero el día de hoy estás vivo, y estás aquí, y no estás enfermo, y llegaste caminando. Hay gente que está postrada en los hospitales, que están enfermos, que los familiares están esperando que muera su familiar. Tú estás recibiendo bendición todos los días. El problema es que no estamos enfocados y vemos solamente
Me gustaría ver, pensar que a lo mejor vemos la bendición, pero nosotros, como abunda en nosotros el ego, entonces conforme nos vamos alejando, entonces vamos viendo el milagro cada vez más pequeño. Pero si lo hiciéramos al revés y nos enfocáramos en el milagro, entonces verías las cosas como más grandes y apreciarías más lo que ha hecho Dios por ti que si las ves de lejos. Por eso es que es importante que te congregues, por eso es que es necesario que vengas, por eso es necesario que tú leas tu Biblia. Yo le decía a este muchacho que me preguntó de la carta, ¿y cómo viste? Le digo, ¿sabes una de las cosas que me duelen? Que la gente prefiere escuchar otro tipo de cosas. Y yo le decía, ¿sabes que hubo un congreso en el que vinieron pastores de nivel internacional? Pastores que estuvieron compartiendo el evangelio en lugares, hay recónditos donde nadie quiere ver ni entrar, porque para entrar a esos lugares tienen que entrar metidos y escondidos en los coches. ¿No merece más la pena oír ese tipo de cosas que sentarte con tus cuates a drogarte? ¿Te das cuenta cómo tenemos un mal enfoque? Esto, cuando yo llegué a esta parte, me dio mucho, fue un golpe bajo para mí. Juan 6, 26, 29, fíjate lo que dice ahí. Ya vamos a empezar, apenas vamos en la introducción. ¿Verdad? Fíjate. Me gusta ahí porque dice, te tengo una mala noticia. La mala noticia. ¿En serio? Bueno. Picado, estoy metido en esto. Vamos, que la unción fluya. Ahorita. Mira, Juan 6, 26, 29 dice lo siguiente. Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. No porque hayan entendido las señales milagrosas, no se preocupan tanto por las cosas que se echen a perder, tal como la comida. Mejor pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Y luego le dijeron, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. En las iglesias hay gente que se mueve únicamente por las cosas que Dios les ha dado. Jesús les estaba diciendo, ustedes nada más están conmigo porque yo les vieron que les daba yo de comer a ellos milagros, pero no están porque creen que yo estoy en Así somos, iglesia. Con mucha tristeza escucho gente decir que se mueven o se cambian de lugar porque ven que en una iglesia o en otra están ocurriendo milagros. Y sabes, me da mucha tristeza que se muevan porque ven el milagro y no ven el poder de la mano de Dios en sus vidas. Se acaba la congregación, se acaba el servicio y sus vidas siguen iguales. Pero el domingo van nuevamente a ver qué show va a hacer el pastor. No deberíamos de ser así. Dice ahí un poquito más adelante, dice que los hombres que estaban ahí dijeron, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Y te digo algo, no es por obras, es por fe. ¿Dónde está tu fe? Tú puedes venir a este lugar, puedes barrer, puedes sacudir, puedes venir todos los domingos, puedes hasta poner tus cassettes de Marcos Witt viejitos ahí en tu casa. Y eso no sirve para nada si tú no crees en el poder de Dios. Juan 6:30, un poquito más adelante, dice, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto.
Las escrituras dicen que Moisés les dio de comer pan del cielo. Me llamó la atención ahí porque dice, si quieres que creamos en ti, no dice si quieres que yo crea en ti. Siempre hay uno que habla por todos. No, esto que les voy a decir no es parte del mensaje, pero estaban ahí unos hombres que le estaban debatiendo a Jesús acerca de las cosas que estaban haciendo. Y en un momento de la plática le dicen a Jesús, ¿verdad? Moisés les dio de comer pan del cielo. Y Jesús les responde, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da la vida al mundo. La revelación no es para todos. La revelación solamente es para aquellos que son controlados por el Espíritu de Dios, que vive en ellos. Que no predomine en tu vida un Felipe, porque incluso hay en las iglesias gente que se quiere poner a debatir entre que si está bien lo que está haciendo o no está bien lo que está haciendo, si el pastor está haciendo bien o está mal, que si el hermano hizo esto pero debió de haber hecho lo otro, creyendo que lo saben todo, como estos cuates que estaban aquí. Pero cuando el Señor confronta, te dice, ¿sabes qué? No es así. Hay un orden. Segunda de Corintios 3. Ahí si me lo pones, por favor. 3:6. De 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Fíjate lo que dice ahí, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Tú puedes saber de todo esto que está aquí, tú lo puedes saber. Puedes ser un erudito de la palabra. Pero si tú no tienes el Espíritu, estás muerto. Y estás tan muerto que hay gente incluso que toma sus Biblias y lo único que hacen es aquí. Y comienzan a interpretar la Biblia de la manera que ellos quieren. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han matado alguna vez un hombre? Tú sí ya mataste un hombre. ¿Verdad? ¿Cómo? Pero nos hacemos los eruditos de la palabra. Nos humillamos, lo decimos, nos lastimamos. Incluso nos lastimamos porque yo oro para que no haya un ego en mí ni en nadie de la iglesia por las cosas del Señor, porque no necesito tener un reconocimiento. Lo único que quiero hacer son las cosas como deben de ser. Entonces, fíjate lo que dice en Éxodo 13. Éxodo 13, ¿cuánto te digo?
parece. Es del hombre Por 7 días se comerán los panes sin levanar. ahorita me lo voy a buscar porque se me pasó apuntando, pero el Espíritu vivifica. Entonces, estamos tan distorsionados a veces que nuestra fe y nuestra revelación no son las que deberíamos ya de tener. Más adelante hay un versículo en donde dice: no podemos ir en retroceso, es necesario ir para adelante. Iglesia, tenemos que ponernos las pilas, me encanta, ¿no? Yo escucho la voz de mi papá y digo, gloria a Dios, que de veras se ha recuperado, él está bien, vivito y coleando, ¿no? Como dice, lo oímos por teléfono y él dice, me estoy recuperando y pronto voy a estar ahí. Y yo digo, preparo este tema y lo escucho que dice, pronto voy a estar ahí. No sé si consciente o inconscientemente lo he dicho, pero él por fe ya lo declaró. Y entonces yo digo, nosotros tenemos que ser igual. Nosotros tenemos que movernos en la fe. Y él dice, ¿verdad? Que no haya desánimo en sus vidas. Sigan haciendo lo que tienen que hacer. No te enfoques en el pasado. Enfócate en tu presente, enfócate en tu futuro. Cambia tu manera de ver, cambia la perspectiva de tu vida. Cambia todas aquellas cosas que hasta el día de hoy no te han gustado, pero que te gustaría que Dios hiciera un milagro en tus vidas. Entrégaselo. Dile al Señor, ¿sabes qué, Señor? Solamente tengo estos 2 peces, 5 panes, no sé qué hacer. Tengo tantos problemas, pero también sé que tú tienes el control. También sé que tú eres el sustentador. A mí me gusta, conforme los días, los años van pasando, comienzo a darme cuenta que cuántas cosas podría yo haber evitado si hubiese yo tenido la revelación de todo lo que está aquí, y las que podría yo más en un futuro evitar si trabajo en mi fe. Yo tengo fe que este lugar un día va a haber tanta gente que vamos a tener que tirar esa lona y poner más sillas para allá. Yo tengo fe en que en este lugar se van a levantar apóstoles, que se van a levantar levitas, que se va a levantar un grupo de jóvenes bien cimentados en la palabra, que están dispuestos a cambiar y a dejarlo todo. Brian siempre les dice a los jóvenes, es necesario morir a nosotros mismos para que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas, porque hasta que no mueras en tu carne, entonces Jesús, Dios, no se va a poder manifestar en tu vida, y el Espíritu menos. Entonces va a venir el desánimo. Por eso es que es necesario que pongas manos a la obra, que te actives, echa a andar tu fe y pide que se te sea dado el don de revelación. Y no tengas ese don de revelación para pedir, porque quieres apostarle a tu mejor equipo de fútbol y no sabes si apostarle uno u otro para ganar una apuesta de dinero. Estoy hablando para que Dios te dé una revelación de cómo tienes que dirigirte a tus hijos, si estás educando bien a tus hijos, si estás siendo un buen cristiano, si estás hablando lo que tienes que hablar, si estás diciendo lo que tienes que decir, si estás siendo un buen esposo, si estás siendo una buena esposa, si estás siendo un buen hijo. Hay tantas cosas que pensar, que meditar, que yo te quiero animar el día de hoy. Mira,
ese es el versículo que yo quería compartir contigo. Y es que a veces estamos tan distorsionados que ponemos las cosas que están escritas en la Biblia a nuestro favor, ¿no? Porque dicen, es que, ¿qué le pasa, señora? No es que esté teniendo problemas con mi esposo, pero justamente hoy vi en la Biblia ese versículo. Y dice, despojaos del viejo hombre. Entonces ya tengo la respuesta que Dios me dio. Me da risa, pero eso sucede. Es en serio. No, así no es. Así no es. Es revelación, fe. Fe que va a cambiar. Voltea al lado y dile, vas a cambiar. Voltea para el otro lado y dile, vas a cambiar. Y Dios te va a revelar en tu vida. Tu va a cambiar. Y nuestros hijos van a cambiar. Y tú vas a ser un hombre diferente. Y Dios nos va a prosperar. Y comienzas a practicar y moverte en la fe. Amén. Bueno, pues terminamos el día de hoy. Gloria a Dios. Algo que me puso el día de hoy en el corazón, Dios, es que se han levantado muchos proyectos en esta iglesia, pero todo proyecto lo hemos hecho en nuestras fuerzas. Y en esta semana que pasó me entregaron un proyecto. Y es un proyecto de alcance. Y a mí me gustaría que te pongas de pie, que nos pongamos de acuerdo y que oremos por este proyecto. Y vamos a activar nuestra fe.